¡Ah, la verga! Vean ese arcoíris. Wow, no lo había visto. ¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Vinimos a estas cascadas de Quetzalapan y visitamos muchos más lugares. Todo esto gracias a el Jeep Tour Zacatlán, que ahorita les voy a decir todo lo que nos ofrece este gran tour. Pero una de sus atracciones que visitamos con ellos es esta cascada de Quetzalapan. Acompáñame a ver el video completo para que sepan con quién hacer su tour si vienen a Zacatlán de las Manzanas. Nuestros amigos de Jeep Tour vinieron por nosotros a donde nos estamos hospedando. Esto es un servicio gratuito que nos encantó. Lo primero que haremos es el tour por el bosque, mientras nuestro guía nos va contando datos muy interesantes sobre Zacatlán. Como nos adentramos en el bosque, te recomiendo lleves una ropa cómoda. Y sí, ya vieron, el terreno está un poco extremo, así que ve consciente de que te puedes ensuciar de lodo. Ahora vamos a conocer este puente tan famoso de Zacatlán, el Puente del Gato. También les contaré por qué de ese nombre. En la antigüedad por este puente la gente cruzaba. Claramente la tierra era más alta y no era tan difícil poder cruzarlo. Ahora solo es un atractivo turístico y un reto poder subirte en él. Justo aquí estamos en la frontera entre Zacatlán y Chignahuapan. Este pequeño río los divide. Del lado izquierdo tenemos a Zacatlán y del lado derecho a Chignahuapan. Este es llamado el Puente del Gato porque tiene la forma de un gato cuando se eriza, y también porque subes el puente a gatas, por eso el nombre de este puente. ¿Les da miedo la tirolesa? Vamos a ver qué tal la tirolesa. Ahora sí, ya llegamos al parque ecoturístico del Salto de Quetzalapan, donde encontraremos la cascada, la hidroeléctrica, la tirolesa y el puente colgante. Esta es la bajada natural de la cascada y esta es creada por el hombre para darle energía a Chignahuapan y a Zacatlán. Aquí hubo una hidroeléctrica que ya ahorita solo funciona para este parque. Ahí podemos ver una estructura para la hidroeléctrica. Vamos a ver primero los dos miradores que hay en este lugar. Claramente la entrada y todas las actividades ya vienen incluidas al venir con Jeep Tour Zacatlán. Y ahora el segundo mirador. Hasta allá abajo tenemos que llegar. Hasta ahí vamos a estar, justo donde cae la cascada. Y ahorita vamos a recorrer, vamos a bajar para ver todo el parque turístico de Quetzalapan. Vamos a conocer la cascada de Quetzalapan, pero para esto debemos descender por este lugar que contiene 365 escalones para poder llegar hasta abajo. Para serles sincero, después del escalón 100 perdí la cuenta. Eso que vemos al fondo es parte de la hidroeléctrica. Vamos a acercarnos. Esta construcción es parte de la hidroeléctrica que fue creada en 1930. Ahorita vamos a ver un poco del equipo que hay y no sé si siga en funcionamiento, pero dejó de funcionar por una tormenta eléctrica que hubo hace unos años. Ahorita la parte que está funcionando solo alimenta este parque. Cuando vengas puedes pedir más información sobre la historia de esta hidroeléctrica. Aquí está la cauce que baja y que acumula la electricidad. Y esto es lo que alimenta a la hidroeléctrica, el fluir de la cascada. Creo que esta parte sí está funcionando. Ya se está escuchando la cascada. Vamos a ver, y sí, aquí la tenemos. Les presento la cascada de Quetzalapan. Oh, está muy bonita, ¿eh? La verdad es que no está tan difícil bajar. Son 365 escalones, pero realmente no se sienten. Y para ver esta cascada creada por la naturaleza, vale 100% la pena. Recuerden que también tenemos un video visitando las cascadas Tulimán aquí en Zacatlán de las Manzanas. Si lo quieres ir a ver, te lo dejo al final de este video o te dejo el link en la descripción. La verdad es que las dos cascadas valen 100% la pena venir a visitarlas. Aquí voy bajando la cascada y miren lo que tenemos al final. Se crea una bonita arco iris. Obviamente en persona se ve muchísimo mejor que aquí en el video, pero aún así se logra ver un poco. ¡Ah, la verga! Vean ese arco iris. Wow, no lo había visto. Vengan a visitar la cascada de Quetzalapan. Y todo esto háganlo en el Jeep Tour de Zacatlán. Y otra vez nos estamos mojando con la brisa de la cascada, pero es algo que te llena de vida. Ahorita vamos a subir un poco para ver qué tal se ve.
A la hora de bajar está súper facilísimo, te lo avientas en aproximadamente 7 minutos, pero la subida es la complicada. Por eso es que hay algunas banquitas en medio de la subida para que pues te relajes un poquito. Si lo tuyo no es el deporte, entonces evítalo o vete poquito a poquito. Nadie te corretea, te dan tu buen tiempo ahí en el Jeep Tour. Entonces vete tranquilo porque sí está algo cansado. Y aquí ya llegamos a la tirolesa. Ahorita vamos a esperar a alguien que nos ponga el equipo, como es casco, arnés y no sé qué más. Ahorita les comento qué más se necesita. Y este es el puente al que nos vamos a subir de regreso. O sea, nos vamos a aventar en la tirolesa y para regresarnos nos iremos en este puente colgante. Pero se pueden dar cuenta, pues no tiene escalones ni nada, para que pues esté transparente. Va a estar muy interesante. Solo se necesita el arnés y el casco, ¿verdad? Sí. Como faja. Y su casquito. Sí, nada más es arnés y el casco. Perfecto. ¿Nerviosa? ¿Estás nerviosa? Algo. Y ya vamos, ya tenemos nuestro casquito. Ahorita les grabaré, espero que no se me caiga el celular. Si se me cae, pues ya no verán nada, porque todo está guardado aquí. Buenas tardes. ¿Sube de puntitas? Sí. Listo. Bien, paso a la frente, sube tu cuerpo un poco más. Eso, siéntate. Correcto, así es, para que no des vuelta, bien, okay. ¿Puedes grabar? ¿Ya me soltó? Ya. Gracias. Pisando la línea del medio, señorita. Agárrese de las dos líneas de metal y avance únicamente sobre la línea del medio. Uy. Está bien lejos. Hay que pisar en medio. Así nos dijeron. Y vean. Por eso no tiene ningún piso, pues para que se vea, o alguna madera para que se vea la cascada, cómo pasas encima de ella. Y espero que me estén escuchando porque pues estamos pasando por la cascada. Ya estamos en medio. Aquí está la cascada. Espero que me estén escuchando porque no puse el micrófono, porque se podía caer en la tirolesa. Así que lo dejé ahí abajo, pero miren nada más. Tienen que venir a vivir esta experiencia si no le tienes miedo a las alturas. Recuerden que con los amigos de Jeep Tour Zacatlán. Ahora les voy a proporcionar los precios de este Jeep Tour de Zacatlán. El primero es el Tour Safari, que va a aparecer toda la información de este lado, para que le pongan pausa y chequen qué es lo que contiene este tour. El Tour Safari tiene un precio de 377 pesos por persona. El siguiente es el Tour Nocturno, que tiene un precio de 537 pesos. De igual forma, aquí pueden ver qué es lo que contiene ese tour. El Tour Extremo, que fue el que nosotros hicimos, el que ya pudieron ver, y la verdad es uno de los que más les recomiendo. Obviamente ustedes ya vieron qué contiene, pero de todas formas aquí se los dejo, y ese tiene un precio de 717 pesos por persona. Y por último, el más extremo de todos, el Tour Tirolesa Indomable. Ese tiene un precio de 1027 pesos por persona, pero incluye la tirolesa más grande de México. En esta tirolesa podrás alcanzar casi los 100 kilómetros por hora, así que si eres muy aventurero, este tour es para ti. Masters, ¿y cómo vieron este tour? ¿Vale la pena por su precio? Para poderlos contactar te dejo el link en la descripción, igual ahí te pongo su número por si quieres hacerles una llamada o contactarlos por WhatsApp. La verdad a nosotros nos encantó y este tour extremo está completísimo, así que si vienen a Zacatlán de las Manzanas y son aventureros, ya saben con quién ir. Y hasta aquí este video. Les recuerdo que en la descripción les voy a dejar mi correo de contacto si quieren hacer una colaboración. De este lado te voy a dejar un video recomendado de las cascadas Tulimán y de este otro lado te voy a dejar un video de los glamping de Couple Camp, un lugar realmente increíble. Me despido con esta bonita vista. Hasta la próxima, Masters.